Bueno, ante todo, como siempre, muchas gracias por la posibilidad de presentar lo que estuvimos haciendo en el INC. Bueno, como dijo María, yo estoy cursando ahora la maestría de informática, así que me ha servido mucho para cotejar lo que hacemos con lo que dicen los libros, las guías, los expertos, y bueno, vamos a tratar de volcarlo un poco acá en la presentación. Entonces, un poco de qué vamos a hablar. Vamos a hacer una introducción al programa de prevención de cáncer de colon y qué es el CITAM, que es el sistema de registros. Vamos a hablar un poco de los indicadores de calidad en biocolonoscopía, cuáles fueron los objetivos de las modificaciones que les hicimos a CITAM y el paso a paso del proceso. Y después vamos a resumir rápidamente qué obtuvimos de resultados y las lecciones que aprendimos a partir de todo el proceso. Y al final, lugar para preguntas y discusión un poco. Entonces, el Instituto Nacional del Cáncer es un ente que depende, es descentralizado, pero depende del Ministerio de Salud y que tiene como objetivo disminuir la incidencia y la mortalidad de cáncer en Argentina y mejorar la calidad de las personas que tienen cáncer. Y como funciones se ocupa de desarrollar e implementar políticas de salud a partir de todos los niveles, promoción, prevención y tratamiento. Y por el otro lado, fomenta la investigación en cáncer y la formación y capacitación de profesionales. Dentro del programa, del instituto está el programa de prevención de cáncer de colon, que empezó en el 2014, y cuyas funciones son promover la inclusión de programas de prevención en las diferentes jurisdicciones, eh, y fortalecer o ayudar en los recursos que sean necesarios para eh, poder implementar estos recursos y estos programas, haciendo convenios de adhesión con las diferentes provincias. Busca mejorar la accesibilidad y los circuitos de atención, establecer un sistema de información estratégica, que es lo que vamos a ver ahora, que es el CITAM, eh, difundir y concientizar a la comunidad, o sea, también se hacen cosas para la comunidad, y tratando siempre de asegurar la calidad y la sostenibilidad de lo que se hace, y por supuesto continuando con la formación, la capacitación y la investigación de profesionales. Entonces, ¿cuál es el rol de la colonoscopía dentro del programa? Básicamente a la colonoscopía se llegan desde tres lugares diferentes. Una es el tamizaje, o sea, a partir de los pacientes que no tienen síntomas y que se hacen sangre oculta en materia fecal o que tienen antecedentes familiares o personales que aumentan el riesgo. Otra es los pacientes que ingresan a la colonoscopía porque tienen síntomas, que sería diagnóstico y tratamiento. Y por último, en los pacientes que se ha diagnosticado lesiones precursoras o han tenido cáncer, la vigilancia. El CITAM es un sistema de información online que pertenece al instituto. Eh, Sirve para registrar datos de pacientes que reciben atención en centros de salud públicos, ya sea centros de atención primaria u hospitales. E involucra procedimientos de prevención, de detección, diagnóstico y tratamiento de los tres programas que tiene el INC, que son el programa de cáncer de mama, el programa de cáncer de colon o colorectal y el programa de cáncer de cuello uterino. Los datos son siempre confidenciales y el acceso a los mismos depende del nivel y el rol de cada usuario. Como funciones, es una herramienta de gestión y monitoreo, facilita el seguimiento de los pacientes y provee o ayuda a tener una visualización general a nivel tanto local como provincial y nacional. Dentro del programa de cáncer de colon y en CITAM tenemos la ficha de colon, y en esa ficha lo que nosotros hicimos o trabajamos fue sobre el módulo de estudios de colonoscopía. Entonces, ¿quiénes usan CITAM y quiénes cargan colonoscopías en el registro? Por un lado tenemos algunas provincias que hacen migración, es decir, tienen sus propios sistemas a partir de historias clínicas provinciales y se envía con un archivo CSV, con un protocolo de migración que cargan en la plataforma. Por otro lado tenemos registradores que hacen carga manual a partir de FOMES digitales o en papel de estudio de endoscopía que hacen los centros de endoscopía, y que esos registradores dependen de la contratación de la provincia o a nivel nacional. Y después, por último, tenemos la carga directa, que son los mismos centros o servicios de endoscopía, que ya sean médicos, asistentes de endoscopía o administrativos o residentes que cargan los estudios que se hacen en esa unidad de endoscopía. En el caso de los dos primeros, como ventaja es que hay una mayor adherencia porque, digamos, ya sea por protocolo de migración o por contratación, hay alguien dedicado específicamente a la carga.
Y como desventaja es que hay intermediarios, que hay retrasos en las cargas, y hay múltiples sistemas de registro diferentes de los estudios que finalmente terminan impactando en CITAM. Como ventaja de la carga directa, es la carga directa, o sea, es la misma persona o alguien muy ligado al estudio que hizo la carga, no hay retrasos, y las desventajas es que hay menor adherencia porque muchas veces esto resulta en tareas duplicadas, porque tienen otro sistema de reporte de endoscopía diferente, porque hay rechazo al cambio o a la incorporación de la herramienta. Entonces, más o menos en proporción, lo que tenemos es que, como ven acá, casi un 45% es una carga por registradores y un 41% es por unidades de endoscopía y un poco menos por migración, en el total de la carga de CITAM. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos propusimos al modificar el registro? Fue unificar y sistematizar la recolección de los datos, elaborar indicadores de calidad que no había en colonoscopía y redactar un informe de endoscopía. Entonces, ¿qué son los indicadores de calidad? En el 2020 salió una guía publicada por el Instituto que elaboró cuáles son, a partir de guías internacionales, cuáles son los indicadores de calidad que serían necesarios medir para estandarizar el desempeño de la colonoscopía, para obtener información del estado actual y poder tomar decisiones, y en última instancia lograr colonoscopías de alta calidad para reducir la incidencia y mortalidad por el cáncer de colon. Entonces, a partir de datos, nuestra idea es elaborar estos indicadores, que sería el procesamiento de la información, y basándonos en nuestra experiencia y el conocimiento en el INC, poder tomar decisiones con respecto a las políticas de salud. Entonces, ¿en qué constituyó nuestro proyecto? Primero leímos bien las guías a fondo y con eso pensamos cuáles eran los objetivos que nos íbamos a proponer, modificar la plataforma para poder cargar los datos necesarios para calcular los indicadores, desarrollar tablas de indicadores y poder lograr una buena adherencia al uso de la herramienta. Eso fue lo que nos pensamos inicialmente cuando empezamos a leer las guías. Entonces nos reunimos con referentes provinciales, elaboramos una propuesta de la modificación que íbamos a hacer, e hicimos una encuesta previa vía Google Forms a algunos usuarios para ver cómo estaban usando el sistema actual, o sea, el previo. Empezamos a desarrollar y a probar el uso hasta tener una versión beta, y esa versión beta se la mostramos a un grupo reducido de usuarios y les hicimos una encuesta luego de la demostración para tener devolución y sugerencias sobre cómo implementarlo. Lo ajustamos, hicimos los ajustes finales en base al feedback que tuvimos y lo pasamos al CITAM productivo y salió a producción. Empezamos con la implementación, hicimos capacitaciones recurrentes, abrimos canales para soporte y mesa de ayuda por mail, con una agenda todas las semanas abierta para que se pudieran conectar y contarnos las dudas, o incluso agendamos capacitaciones en esos momentos. Elaboramos guías de uso, informes e hicimos videos de capacitación para que se puedan descargar. Y ahí empezamos a desarrollar las tablas de los indicadores con los datos que íbamos ingresando. Testeamos e iteramos esos indicadores hasta que lograban los cálculos que realmente buscábamos, y finalmente pasamos también eso a productivo para tener las tablas. Elaboramos las guías explicando cómo se hacían los cálculos de los indicadores, de dónde se tomaban los datos y los informes finales del proyecto. Y finalmente continuamos, y esto sigue hasta ahora, con el monitoreo y control y el soporte continuo de los usuarios. Esta es la ficha que quedó armada, no la voy a detallar porque no tiene sentido, pero básicamente son variables estructuradas. Codificamos con terminología SNOMED-CT los motivos de estudio. Hicimos que se llenara fácil, que fuera rápido, en 1 o 2 minutos, cuando uno está acostumbrado ya puede llenar todo el informe. Tiene botones de llamado a información para las cosas que puedan generar dudas en la carga. Calcula automáticamente algunas variables en base a lo que se llena y permite que esto se pueda imprimir como un informe de endoscopía que se pueda entregar al paciente, firmar y entregar, como para usarlo como un sistema de reportes también. Una vez que se cargan los datos, queda el estudio cargado en la ficha de estudios, y asimismo, con cada hallazgo que se cliquea, que se envía a la muestra de anatomía patológica, queda para cargar luego la anatomía patológica y poder correlacionar el hallazgo de la endoscopía con la anatomía patológica.
Luego tenemos la ficha de ahora de los indicadores de calidad. Voy a mostrar uno a modo de ejemplo. Básicamente los indicadores pueden ser medidos o visualizados de acuerdo al rol que tiene la persona que accede por jurisdicción, es decir, por provincia, por departamento o por centro de salud. Son indicadores que pueden ser generales, es decir, se toman todos los estudios que se hicieron y se cargaron, sintomáticos y no sintomáticos, o indicadores programáticos que son específicamente los de screening y vigilancia. Este es un ejemplo, acá los datos no son reales, son datos de prueba de la plataforma de capacitación, pero más o menos para que se vea cómo quedaron algunos de ellos. En este caso tenemos la tabla de la tasa de detección de pólipos, que es el total de estudios con pólipos sobre el total de estudios realizados, y la tasa de recuperación, que son los pólipos que se recuperan sobre los pólipos que se resecan. Esto se puede descargar en formato Excel, en formato CSV, para después trabajar sobre esos datos y poder sacar otra información que no esté volcada en las tablas. Entonces, hasta acá la parte de la presentación de lo que hicimos, y ahora qué es lo que aprendimos a partir de todo esto. Partiendo de la base, bueno, del equipo que conformamos para realizarlo. Entonces, la primera lección que para mí va a guiar todo lo que hable ahora es la importancia de respetar las etapas del proyecto hacia el proyecto, sobre todo en relación a las primeras etapas de un proyecto, el inicio y la planificación. Tener en cuenta dentro del inicio el tipo de negocio, digamos, el caso de negocio, plantear bien los objetivos, pensar en quiénes son los interesados dentro del proyecto y finalmente armar algo estructurado como un acta de constitución, un project charter, algo que permita realmente tener documentado lo que se evaluó y se pensó. Tener una buena planificación, ¿sí? Acá incorporar el relevamiento de las organizaciones que estaban involucradas en el proyecto, de los procesos, de la infraestructura que había a nivel nacional, tener en cuenta los riesgos, la conformación de un equipo de trabajo idóneo para la tarea y finalmente armar algún ET, algún desglose de tareas y un cronograma preliminar. Creo que ahora vamos a ir viendo, pero acá podríamos haber hecho algunas cosas un poco distintas. Entonces, dentro de estos, la importancia de plantear objetivos SMART, que sean específicos, que sean medibles, alcanzables, relevantes y con una secuencia temporal. Nosotros, yo lo pasé antes mientras hablamos, pero nos planteamos como objetivo hacer las modificaciones, tener las tablas y lograr que se usara el sistema. Y lo que nos fuimos encontrando después es que tendríamos quizás que haber plantado objetivos intermedios, el paso a paso de cada una de las cosas que íbamos a hacer, que sea un objetivo alcanzable, para poder lograr finalmente el último objetivo, que era que la herramienta no solamente funcionara, sino que fuera usada, que es lo que nos está costando sobre todo. Que ahora vamos a ir viendo, correlacionar lo que se registra con lo que nosotros queremos registrar. La importancia de identificar adecuadamente a los interesados y las necesidades que tiene cada uno. Cuando uno se pone a pensar en un proyecto como este, hay organizaciones como el Ministerio de Salud, el Instituto del Cáncer, los ministerios provinciales, hay montones de personas, incluyendo personas con jerarquías como directores médicos, directores de informática de los diferentes establecimientos y de las provincias, coordinadores y referentes, y hay servicios de endoscopía, cada uno con su propio interés, su propio funcionamiento, y servicios de informática con también sus propios motivaciones y objetivos. Como vemos, todo esto está dentro de la primera parte, ¿no? del inicio y eventualmente la planificación. Quizás comprender en profundidad la dimensión organizacional y la gobernanza del proyecto, acá un poco refiriéndonos a los interesados también. Hay muchas relaciones de poder en juego. El Instituto Nacional del Cáncer es un ente que no necesariamente tiene bajada de línea sobre lo que hacen las provincias. Hay convenios de adhesión y después, si no se cumple lo que se charla, no puede tomar cartas al respecto. Entonces, lo importante de entender la organización y los diferentes actores para poder tener un buen resultado a partir del trabajo conjunto. Es algo que podríamos haber trabajado mucho más con, por supuesto, nuestras limitaciones.
Y también tener en cuenta la dimensión de la infraestructura, que fue muy importante en este proyecto. Cuando empezamos a hacer las capacitaciones, nos encontramos con montones de cosas diferentes a lo largo y ancho del país, lugares que hacían endoscopía y no tenían computadoras, o no tenían redes, o no tenían internet. Haber hecho un buen relevamiento del hardware de las unidades de endoscopía hubiera sido algo muy importante. Del software que usaban, hay historias clínicas electrónicas provinciales, sistemas de reporte, algunas historias clínicas cargan archivos de Word, otras tienen sus propios sistemas de reporte incorporados a las historias clínicas. Bueno, poder haber hecho un relevamiento mucho más profundo nos hubiera permitido ver cómo trabajar la herramienta y con cada uno de los actores. Y por último, por ahí también haber tenido en cuenta la cuestión de la interoperabilidad. CITAM no es interoperable, por eso hace los protocolos de migración. Hay un proyecto de generar interoperabilidad en el futuro, en una plataforma nueva, pero mientras tanto todavía no tenemos capacidad de interoperar. Por lo tanto, tendríamos que seguir con protocolos de migración y bueno, haber trabajado sobre eso. Un poco en relación con el relevamiento de infraestructura y software, conocer y considerar los sistemas y procesos heredados. Acá, cuando empezamos a hacer también las capacitaciones, nos encontramos con lo que mencionaba recién, historias clínicas electrónicas provinciales, algunas de las cuales cargaban archivos escritos en Word de texto libre, otras que tenían sistemas relativamente similares a CITAM, y muchas unidades de endoscopía que cargaban en sistemas de reporte enlatados, contratados o comprados aparte, que no pertenecen ni siquiera a la historia clínica electrónica que utilizan. En los casos de los sistemas producidos in-house, teníamos la posibilidad, y lo venimos trabajando, de hablar con los departamentos de informática para tratar de adaptar el registro que tienen al registro que nosotros hicimos, para que puedan migrarse correctamente todos los datos, pero en los sistemas enlatados resulta mucho más difícil porque el proveedor no tiene por qué tener ningún interés en el alinearse con los intereses que tiene Link. Entonces se hace bastante difícil lograr que ciertos datos que nosotros registramos y que no se registran en muchos sistemas de reporte, por ejemplo, la preparación colónica, que es algo fundamental para saber si los estudios que se hacen están bien preparados, o si el estudio es completo o no. Entonces, bueno, eso también es algo que aprendimos y que deberíamos haber tenido en cuenta dentro de la planificación. En base a todo lo que acabo de hablar, justamente haber identificado, si hubiéramos hecho un relevamiento quizás un poco más, con más experiencia, podríamos haber identificado todos estos riesgos, los podríamos haber analizado y definir una estrategia de cómo abordar cada una de estas barreras que nos fuimos encontrando, sobre todo posterior al desarrollo durante la implementación. Y en base a esto también quizás plantear un equipo de trabajo que hubiera tenido experiencia. O sea, el equipo que generamos esto, además del desarrollador, somos gastroenterólogos, somos parte de la gestión de Link, un equipo chiquito, que la verdad que trabajamos muy bien en conjunto y ha sido un placer siempre trabajar con ellos, pero quizás ninguno de nosotros contaba con la experiencia suficiente para por ejemplo, cumplir un rol de gestor de cambio o incluso no solapar tareas, porque tuvimos mucho trabajo variado cada uno de nosotros. O sea, cumplimos la tarea de Quality Assurance, o sea, nos ocupamos de evaluar la calidad de lo que habíamos hecho, de hacer las capacitaciones, de gestionar el proyecto, de tener las reuniones con los interesados que nos llegamos a juntar. Digamos, cumplimos muchos roles y eso creo que al margen de haber conformado un equipo que con muchas ganas y que logramos cosas, que quizás nos hubiera faltado definir más y tener más experiencia. Entonces, lo importante que es tener un equipo de proyecto que realmente permita definir todas estas etapas que nosotros no habíamos definido. Algo que sí estuvo muy bien es que también nos fuimos dando cuenta es que entender el problema y cómo se usa la herramienta es fundamental. En este caso, tanto la elaboración de las guías como la experiencia que teníamos a la hora de hacer endoscopía, porque varios de nosotros somos endoscopistas, nos permitió hacer una herramienta que nosotros mismos usaríamos
Y entonces hemos tenido muy buen, en base a los que han utilizado el sistema, los que realmente cargan y sobre todo los que cargan desde las unidades de endoscopía, están muy satisfechos con el uso de la herramienta porque es algo que nosotros diseñamos un poco pensando en nosotros. Entonces, eso me parece que es algo que también aprendimos y que está bueno. Es súper importante entender qué es lo que se quiere hacer y tener experiencia en eso para poder armar algo que realmente después sirva. Eh, Otra cosa que aprendimos y que creo que venimos haciendo bien es la utilidad de mantener los canales abiertos de contacto. Seguimos con las capacitaciones, seguimos con la mesa de ayuda para consultas, tenemos reporte de incidentes y eso nos permite tener un contacto directo y vemos que día a día va aumentando la adherencia al uso en base a las consultas y la resolución de problemas. Y finalmente, y para concluir, el hecho de que plantear el proyecto como pequeñas etapas con entregables permite tener pequeñas victorias que permiten sostener la motivación a lo largo del proyecto, sobre todo cuando uno empieza a encontrarse con las dificultades y empieza a desmotivarse, poder ir logrando eh, la entrega del sistema de reportes, después la entrega de los indicadores, después haber hecho presentaciones y ver los resultados y encontrarnos con gráficos donde aumentó el uso de la herramienta. O sea, fueron todas pequeños logros que realmente mantuvo al equipo motivado y que, bueno, creo que es algo que también es muy importante a la hora de gestionar un proyecto en salud digital, ir haciendo diferentes etapas y cada una pudiendo celebrarla. Así que, bueno, como para cerrar, esta frase me pareció muy al lugar y pensando un poco en el mundial que ganamos el año pasado con un equipo donde el cuerpo técnico fue súper importante. La traducción es intentar gestionar un proyecto sin gestión de proyectos, es como tratar de jugar un partido de fútbol sin un plan de juego. Esta cita es de una doctora que se ocupa de gestión de proyectos del Instituto de Project Management, pero podría dársele a Scaloni también. Así que muchas gracias y bueno, eso es todo.